Inversores, inversoras, bienvenidos a una nueva entrega del Inversionista Moderno, tu podcast de actualidades en el mundo empresarial, mercado de criptos y bolsa de valores. Hoy te traigo las mejores noticias que han sucedido a lo largo de esta semana. Es impresionante cómo las personas han revitalizado la plusvalía en cuestión del precio actual de Bitcoin, el cual ha superado los $90,000 y por primera vez se siente en el ambiente una realista alza que pueda llegar a Bitcoin por fin a los $100,000. Pero, ¿qué significaría este hito para los mercados de derivados? El interés abierto en futuros de Bitcoin actualmente suma 626.520 Bitcoins, aproximadamente unos $58,000 millones, un aumento del 15% en 2 meses. Recordemos, el interés abierto en el mercado de futuros es un indicador que se usa para determinar la tendencia del mercado y la fuerza tras los comportamientos del precio, lo que indica un creciente interés en los derivados. Si Bitcoin alcanza los $100,000, este interés abierto llegaría a $62,500 millones, representando el 3,1% de la capitalización de mercado, el cual es de $2 billones. Si queremos marcar un paralelismo en bolsa con el índice S&P 500, donde aproximadamente $817,000 millones es el interés abierto del mercado de futuros, que equivaldrían porcentualmente a un 1,9% de su capitalización de mercado, el cual tiene una valoración de $43 billones, a diferencia de los 2 billones de Bitcoin. Aunque claro, muchos podrían mencionar que una comparación directa entre los futuros de Bitcoin y los del S&P 500 no es justa, ya que más del 65% del comercio de criptomonedas ocurre en el mercado secundario, precisamente en exchanges de criptomonedas populares, como son Binance, OKX y Deribit. Incluso se espera que este porcentaje disminuya a medida que los fondos cotizados en bolsa de Bitcoin al contado eventualmente lancen sus propios mercados de futuros, especialmente aquellos que ofrecen creación en especie, lo que atrae a inversores muy institucionales. Y es esta adopción institucional que puede traducir el hito de los $100,000 en Bitcoin en un crecimiento muy significativo del mercado de derivados. Las opciones de ETF al contado, por ejemplo, podrían permitir estrategias complejas, como la generación de ingresos mediante llamadas cubiertas o la cobertura de riesgos de liquidez. A medida que las instituciones se sientan más cómodas con Bitcoin como un activo de reserva, el mercado de derivados probablemente evolucionará para satisfacer sus necesidades sofisticadas. Un posible catalizador transformador para el aumento del precio de Bitcoin podría provenir de un cambio en la gobernanza corporativa. Los accionistas de Microsoft, por ejemplo, votaron recientemente para asignar fondos hacia Bitcoin, señalando una intención significativa por parte de inversores influyentes. Incluso, si los planes no se aprueban en 2025 o son ignorados por la Junta, el mero acto de votar sobre la asignación de Bitcoin crea un impulso que podría presionar a otras empresas a seguir el ejemplo. Además, la propuesta de la senadora Cynthia Lummis de convertir los certificados de oro del Tesoro de los Estados Unidos en Bitcoin y crear una reserva estratégica de Bitcoin ofrece otro catalizador de precio. Su proyecto de ley incluye planes para adquirir el 5% del suministro total de Bitcoin, es decir, 1 millón de Bitcoins, para ser mantenidos durante 20 años, consolidando aún más el potencial de Bitcoin como un activo de reserva. Te pregunto a ti, inversor, ¿podríamos estar ante la presencia de una época de patrón de oro 2.0 si Bitcoin rompe esos $100,000? Mientras otros están en la especulación del mercado cripto, otros como Robert F. Kennedy Jr. no dejan de seguir invirtiendo en su riqueza en Bitcoin. El ex candidato independiente describió a Bitcoin como la moneda de la libertad. En un post del 16 de noviembre, reiteró el poder del activo digital para protegerse contra la inflación monetaria. Declara que soy un gran partidario de Bitcoin. Estuve aquí hace un año en la otra conferencia sobre Bitcoin. Volví a casa y puse la mayor parte de mi riqueza en Bitcoin, así que estoy totalmente comprometido. Kennedy ha sido un abierto defensor de Bitcoin durante años,
argumentando que la moneda descentralizada de oferta limitada, neutral y otros activos duros como el oro y la plata podría estabilizar el dólar de Estados Unidos de la devaluación de la moneda misma. Recordemos que la deuda del gobierno de Estados Unidos supera los 36 billones de dólares. Lo que está muy presente aquí, todos aman Bitcoin, todos quieren invertir y no dejar su dinero en el banco tradicional. Y es MicroStrategy, una empresa estadounidense que ofrece servicios en la nube, recientemente ha comprado la vasta suma de 51.780 bitcoins, que traducidos en dólares estadounidenses son aproximadamente unos 4.600 millones de dólares. Lejos de esto, es importante rescatar que esta empresa en su patrimonio ya cuenta con la tenencia de 331.200 bitcoins. Para tener esta perspectiva de cuánto es esta desorbitada cifra, es el doble del flujo de entrada global, no solamente de Estados Unidos, hablamos de una forma mundial, de productos negociados en bolsa de Bitcoin. ¿Qué opinas de esta empresa que ya lleva más de 330.000 Bitcoins en sus manos? ¿Piensas que poco a poco estas ballenas inflarán el precio de Bitcoin, haciendo que supere los $100.000? ¿Crees acaso que llegará un punto que Bitcoin explote como una burbuja y exista una crisis peor que la del 2008? Te leo en comentarios. Acerca de la deportación de los ilegales en Estados Unidos, es preciso analizar y centrarnos omitiendo a las personas malas que solo vienen a cometer crímenes, vandalismo y robos en Estados Unidos. Es importante no estigmatizar a todos los inmigrantes indocumentados como personas malas. Existe otra cara de la moneda, como dirían muchas personas, y son esas personas que van en busca del tradicionalmente conocido sueño americano. ¿Qué pasaría con esas personas que trabajan, hacen aportes a seguridad social y, lo más importante, aportan? Es verdad, en menor medida a la economía americana, pero aportan. Existiría una desestabilización del mercado laboral y a una posible alza de precios de la canasta familiar, precisamente en los sectores de agricultura y construcción, que son trabajos donde más inmigrantes suelen estar por el tema de la falta de papeles. Se calcula que 11 millones de inmigrantes no autorizados residen en Estados Unidos, pero Trump se ha centrado sobre todo en deportar a los inmigrantes con antecedentes penales. Goldman Sachs informó en junio que estima que alrededor de 1,2 millones de inmigrantes no autorizados, o el 8% de esa población, tienen condenas penales. Deportar a millones de trabajadores indocumentados significaría que las empresas necesitarían reemplazar a esos trabajadores con un desempleo históricamente bajo. Encontrar personas dispuestas a trabajar por un salario bajo podría ser difícil, y las personas podrían tener que anunciar salarios más altos para atraer a trabajadores que reemplacen a los obreros deportados. Hay un análisis interesante de la escuela Carsey de Políticas Públicas de la Universidad de New Hampshire, informando que la oferta de bienes sufriría un golpe similar a lo ocurrido durante la pandemia. El informe señaló que la inflación podría alcanzar un máximo de 0,5 puntos porcentuales más bajo un plan de deportación masiva. Si se deporta a enormes poblaciones de inmigrantes, o como mínimo se ralentiza el crecimiento de la población como consecuencia de unas políticas de inmigración más estrictas, habrá menos consumo de bienes, lo que podría perjudicar al mercado laboral. Entre 2008 y 2015, los salarios de los trabajadores nacidos en Estados Unidos disminuyeron un 0,6% tras la deportación de 454.000 trabajadores inmigrantes no autorizados. Según el informe, con menos personas consumiendo bienes, las pérdidas de empleo aumentaron en todos los niveles de cualificación, lo que contrarrestó las ganancias de los trabajadores poco cualificados nacidos en Estados Unidos. En relación a la recaudación fiscal, el Consejo Estadounidense de Inmigración estimó que en 2022 los inmigrantes no autorizados contribuyeron con 46.800 millones de dólares en impuestos federales, de los que 22.600 millones se destinaron a la seguridad social.
Los inmigrantes no autorizados también pagaron 29.300 millones en impuestos estatales y locales. El plan de deportación en sí podría ser enormemente caro. Trump dijo recientemente a NBC que no se trata de un precio para sus planes de deportaciones militarizadas. El coste medio de detener, procesar y expulsar a un inmigrante indocumentado en 2016 fue de $10.900, según cifras publicadas entonces por el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos. Ese mismo año se dijeron que el coste medio de transportar a un deportado a su país de origen era de $1.978. Desde entonces los costos han aumentado. En otras noticias, es de vital importancia conocer el nuevo giro que ha tomado la guerra de Rusia y Ucrania. La guerra en Ucrania ha alcanzado un nuevo punto de inflexión al cumplirse 1000 días del conflicto. Kiev utilizó por primera vez misiles de largo alcance, recientemente provistos por Occidente, para atacar una base militar en Rusia. Esta acción que Rusia había advertido podría desencadenar graves consecuencias. Ha intensificado las tensiones internacionales, especialmente tras la amenaza renovada de Kremlin de una respuesta nuclear en caso de ataques convencionales en su territorio. El ataque coincidió con una decisión estratégica de Joe Biden, quien autorizó el envío de sistemas y minas antipersonal a Ucrania. La medida busca reforzar a Kiev antes de un eventual cambio de administración en Estados Unidos. Gracias a la victoria de Donald Trump, se podría redibujar las dinámicas del conflicto. La situación se complica con la participación de tropas norcoreanas en apoyo a Rusia, un movimiento que marca un giro peligroso. Mientras tanto, los líderes occidentales reunidos en el cumbre del G20 en Río de Janeiro han tratado de encontrar puntos comunes, aunque las diferencias en torno a Ucrania han predominado. Las implicaciones económicas son notables. La incertidumbre llevó a los inversores a refugiarse en activos seguros como bonos del Tesoro estadounidense y el franco suizo, cuyos rendimientos experimentaron movimientos significativos. Además, el ataque a cables submarinos en el Báltico aumenta las sospechas de sabotaje, sumando más incertidumbre a un panorama ya crítico. Analistas advierten que la estrategia de Vladimir Putin podría estar dirigida a forzar negociaciones bajo sus términos, presentándose como el único garante de la paz en un eventual diálogo con Trump. Sin embargo, líderes como Zelensky insisten en la necesidad de intensificar el apoyo a Ucrania para frenar la agresión rusa. Con un contexto tan volátil, el mundo observa con cautela, y mientras las tensiones escalan y las estrategias políticas y militares se entrelazan, redefiniendo el equilibrio global. Y estas han sido las noticias de la semana. Para más contenido, no olvides suscribirte a mi canal, El Inversionista Moderno. Subo contenido todas las semanas y nos vemos hasta la próxima.